¿Han escuchado del término gestión de riesgos? Dentro de ello, ¿qué significa la cuantificación de riesgo? En este video voy a hacer un resumen de esta perspectiva desde el enfoque del libro Project Risk Quantification, escrito por John Holman. Lo voy a dividir en 5 componentes, ya que considero que esos son los componentes del libro en cómo ha sido estructurado. Primero es entender qué significa Risk Quantification, la importancia de las estadísticas, cómo esto se traslada a un presupuesto, cuáles son los modelos para eh, estimar el impacto de estos inciertos y finalmente la parte más importante, comunicar el evento. Tengo que aclarar que he leído ambos libros de John Holman, ya que él escribió el volumen 1 y luego el volumen 2. Me gustaría comenzar resaltando que el libro hace muy bien la transmisión de conocimiento a través de preguntas al final de cada capítulo. Y al tratar de responderlas, pues iba de vuelta al capítulo y encontraba dónde estaba ese tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas que más me gustó fue esta de acá. ¿Cuáles son los 4 elementos básicos o el metalenguaje para contar o comunicar un riesgo en una minuta, en una reunión? La perspectiva del libro es que comienza desde el punto de partida de que el alcance es una de las primeras variables que se analiza cuando se intenta determinar el riesgo expuesto al que está un proyecto. Sin embargo, desde el comienzo se explica que esta no es la única variable y que ha habido un gran malentendido en la industria por entender que el nivel de desarrollo del alcance determina la incertidumbre de un proyecto. Es una, pero no la única variable. Segundo punto del libro es que los riesgos sistémicos, aquellos que sobrepasan la perspectiva del proyecto, es decir, la interacción con el cliente, la organización la estructura de la organización, la condición política del país donde se está dando el proyecto. Esos riesgos son mucho mayores o causan los mayores sobrecostos en un proyecto de construcción. Entender que elaborar un presupuesto a partir de incluir el efecto de riesgo es entender que los estimadores son responsables por una parte de esta estimación, pero luego hay un monto tanto de costo como de plazo que se debe añadir aparte de esto. La comunicación es resaltada como un componente principal y crítico. Ya lo venía diciendo todo el PMI, que un PM, un Project Manager, dedica más del 80% de su tiempo a actividades de comunicación. Y el libro, aunque no lo dice así, lo resalta que sin comunicar debidamente un resultado, al final las personas que toman las decisiones no pueden entender el fino detalle que un analista de riesgos podría entender. Y este último concepto se me quedó muy marcado. En el libro se menciona que todos los proyectos de construcción, la mayoría, si no todos, tienen un gran sobrecosto. Sin embargo, hay una cita sobre un alcalde de Nueva York donde él comenta: si la sociedad supiera cuánto va a costar un proyecto desde el comienzo, ningún proyecto se ejecutaría. Lo cual es en cierta parte cierta, porque como sociedad preferimos que nos mientan, decirnos que el proyecto va a costar 1 millón, cuando todos saben que va a costar 1,5 millones. Pero cuando ya se ha invertido una gran parte, es más factible que se añada el remanente. Pero si se dijera que es 1,5 millones desde el comienzo, tal vez el proyecto no sería aceptado, cuando es un proyecto necesario para la sociedad. Los modelos que se hablan en el libro son estos dos: el modelo paramétrico y el modelo de Monte Carlo, Simulation. El modelo paramétrico no
existe un pequeño ejemplo de cómo entender que con coeficientes y determinadas variables se calcula la exposición al riesgo, pero yo recomendaría en este caso la práctica recomendada de la AC 42 y 43. Esta tabla que les muestro la he vuelto a... El modelo lo he vuelto a formatear, por así decirlo, para entenderlo. Y son categorías, variables, qué significan y cómo estos afectan, ¿no? Y luego estas variables van a una gran fórmula donde se basa en proyectos históricos. O sea, una gran database han hecho regresión lineal y han determinado estos índices. El modelo de Monte Carlo, pues, es un análisis estadístico donde se simulan posibles escenarios y se añaden y luego se agregan esos y se computa cuál sería el resultado a determinado porcentaje de confiabilidad. Algunas falencias del libro es que termina siendo repetitivo, ya que en un capítulo introduce un tópico pero no lo desarrolla hasta el siguiente capítulo y luego vuelve a mencionar, por ejemplo, Budgeting for Risk, lo menciona como hasta 3 veces. No se hace mención de otros enfoques, como por ejemplo el enfoque de IPMA, que podría ser una manera de solucionar los riesgos sistémicos de la organización, o tampoco de Lean Construction, que es una manera también, es parte de la solución de afrontar riesgos sistémicos. Los conceptos de estadística tampoco son desarrollados desde un punto de partida sencillo y esencial. Para ello, me gustaría comentar este libro, El arte de las estadísticas. Estadísticas tienen el poder de ayudar a la humanidad a entender el pasado, desde el cual podemos aprender. Pero eso no significa que proveen suficiente información acerca del futuro, en el sentido de que es predecible, lo cual puede crear escenarios tentativos que no puedan pasar. En este otro libro, Calling Bullshit, una vez que una variable se vuelve el objetivo de medida, su usabilidad se reduce su poder. Y también acá en este libro se explica que el razonamiento que los modelos de Machine Learning siguen para hacer predicciones probablemente no sean de los que nosotros estamos buscando en un proyecto de construcción. Si van al libro van a encontrar que cómo es que un algoritmo de Machine Learning predice que una figura se trata de un perro o un caballo, se van a dar cuenta que eso no es lo que estamos buscando en construcción. Otro libro que tal vez complementa la información de Project Risk Quantification como un todo es los libros de Nicholas Taleb. El concepto es que los proyectos son impredecibles, que la vida es impredecible, el mundo es impredecible. Entonces tratar de predecirlos requiere un esfuerzo que muchas veces el costo de hacerlo es mayor del potencial beneficio. Lo que es más conveniente es hacernos nosotros y nuestras organizaciones más resilientes o antifragile, como él lo denomina. Es decir, que tengamos una mayor capacidad de responder a posibles eventos, ya que no hay manera de predecirlos. No importa cuánto análisis de riesgos hagamos, no lo vamos a poder determinar. En cuanto a elaborar un presupuesto, el libro tampoco presenta una estructura tan simple como esta, ¿no? Que ya la conozco de los modelos de Perú. Pero comenta los CER models, que al final es lo mismo, es una cantidad en base a una unidad y a un precio unitario, tienen un parcial y luego un subtotal sobre el cual se añade gastos generales y luego contingencia, pero no podría tan simple como esta tablita presentarlo y tampoco lo muestra. En el libro 2 se habla del uso de modelos de AI para construcción, pero solo menciona un software que lo está usando, cuando podría tranquilamente mencionar cuáles son los modelos de regresión o los modelos que están incluidos en AI, como pueden ser la regresión lineal, logística,
los clusters, K-means, la regresión neuronal, redes neuronales de clasificación, redes neuronales convolucionales o el aprendizaje de conocimiento. Todo esto yo lo saqué de un curso de internet que comenta la introducción ahí a. Entonces, en este video hemos hecho como que una revisión, las cosas buenas, las cosas malas no las cosas malas, las cosas que no expandió desde mi punto de vista con documentación que existe en el medio, no es documentación oculta. Para un próximo video tal vez podríamos entrar un poco a fondo a discutir las estadísticas, de revisar los modelos paramétricos de la AC y también el Monte Carlo Simulation que les mostré. Desgranar los componentes de comunicar un riesgo según el libro, que eso sí está muy muy interesante, y discutir un poco más de cosas en Schedule Contingency.